Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a trabajar con lo que son colecciones, en este caso particular las listas en Python. Como siempre vamos a lanzar desde el símbolo de sistema con un editor de texto un archivo de extensión y ahí es donde vamos a poner el programa, ¿sí? Una lista es un caso particular de colección. Como mencionamos anteriormente, están las tuplas, las listas, los sets y los diccionarios. La lista es muy flexible, por eso es muy usada. Para que vean cómo se lanza una lista, es tan simple como esto. Por ejemplo, Lili, le voy a llamar a mi lista, igual a corchete, corchete. Bueno, esto es una lista, pero es una lista vacía. Lo bueno de las listas es que yo la puedo ir ampliando, es decir, le puedo ir agregando componentes de cualquier tipo. Y eso lo hago con la palabra clave reservada append. ¿Sí? Entonces voy agregándole componentes a mi lista, todos los que quiero. Si queremos ver los componentes que tiene la lista, la imprimimos, print Lili, y nos daría los componentes de la lista. Para ver ese programita que acabamos de hacer, lo corremos, Python colección.py, y me da la lista que se caracteriza porque está entre corchetes y los componentes. No es un tema menor que me permita ampliar la lista a medida que voy necesitando, porque hay cosas que a priori puedo no conocer. Entonces, tener la capacidad de ampliarla es algo bastante interesante. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir uno a uno de los elementos de la lista, la puedo recorrer de distintas maneras. Una forma fácil es con un ciclo for e in Lili, y acá lo que me va a hacer es cada uno de los componentes de los elementos de la lista lo va a sacar, y en este caso lo va a imprimir. Es decir, en vez de tirar todo esto de un solo saque, lo va a hacer renglón por renglón, componente por componente. Bueno, dentro de las listas, como dijimos, que son flexibles, está bueno. Y está bueno que podamos, por ejemplo, hacer muchas operaciones con la lista. Si yo la quiero, por ejemplo, imprimir un solo componente, le pongo que llame a ese componente print Lili y lo llamo dándole el índice de ese componente. Siempre empiezan con índice 0, 1, 2, etc. Por ejemplo, el índice 1 sería la palabra 1. Si esto no lo tuviera, evitaría confusiones, así que lo comento y me aparece 1. Bueno, acá voy a escribir todos los métodos que tienen las listas y vamos a practicar algunos de ellos. También vamos a ver algunas funciones que se hacen con las listas. Por ejemplo, en una lista puedo imprimir el máximo de la lista
¿sí? En este caso es una lista de string, así que podría hacerlo. Si yo mezclo string con números, no lo voy a poder hacer. Y el máximo acá se refiere a que cada letra con la que empieza tiene asignado un número, entonces puede sacar un máximo a pesar de que sea un string, ¿sí? Si corro este, el máximo es 1, mientras que el mínimo sería, por ejemplo, bueno, si vemos que dice en el error que mm-in no existe, porque efectivamente puse una m de más. Lo corremos y me da el mínimo, y ese mínimo o ese máximo están relacionados en este caso con estas letras con las que comienzan. Si por ejemplo tengo otra lista que se llama LIA, o como quieran, digamos, la empiezo vacía y después digo que LIA le agrego append, por ejemplo, el número 0, LIA le agrego como segundo componente append el número 1 y así sucesivamente. Cuando busque los números máximo y mínimo de esta lista, en este caso son numéricos, no son strings, entonces nos vamos a orientar más fácil, ¿sí? Entonces el mínimo es el 0 y el máximo debería ser el 6 o el 5, perdón. Tengo hasta 5, ¿está bien? Podemos, por ejemplo, también juntar dos listas y crear una nueva. Por ejemplo, Lio es igual a Lili más Lia, y la podemos recorrer de la forma que quieran. Podríamos poner el recorrido, en vez de usar este formato, podríamos por ejemplo usar el formato inRange, donde uso la función longitud len, por ejemplo for i inRange, y acá le ponemos de la longitud de Lio, y acá le ponemos que haga lo siguiente. Entonces eso siguiente va a ser, por ejemplo, imprimir print nuestro Lio componente por componente, y para llamar componente por componente uso los corchetes. Entonces esto me debería listar el resultado uno a uno de esos valores que surgen de juntar las dos listas, ¿sí? En realidad, bueno, también está imprimiendo el máximo acá, lo podemos sacar para evitar problemas de interpretación, y vemos que junta las dos listas, la Lili y la Lia. Como decía, bueno, tiene un montón de funciones que se aplican a las listas, y tiene un montón de métodos también que se aplican a las listas. Si yo acá Lio quiero reemplazar, por ejemplo, un valor que tiene en el índice 2, por ejemplo, por un valor que diga lo reemplacé por esto, ¿qué es lo que esperaríamos? Bueno, y que este es el 0, el 1, el 2 lo reemplacé por esto. Es decir, podemos
trabajar con esto. Veamos el error que me da. Si en realidad acá lo que estoy queriendo hacer es listar, esto me lo toma el sistema como que estoy listando. Si yo quiero insertar, tendría que poner la función, el método insert, y ahí ponerle el índice y lo que quiero meterle, ¿sí? Como en este caso. Si antes entonces de seguir vamos a ver esos métodos que les digo. Ven, acá hice el insert 0, 1 y en la posición 2 lo reemplacé por esto. No, perdón, acá le puse insertar, ¿sí? Que es levemente distinto. En realidad lo que me hace el insert es correr todo para abajo, ¿sí? Lo reemplacé por 2. No, en realidad no lo reemplacé, sino metí un valor más. Si yo quiero reemplazar el contenido, digamos, por 2, lo que tendría que hacer es en lío de 2 ponerle el nuevo valor directamente, ¿sí? Acá le pongo, lo reemplacé por 2. Es decir, puedo ir directamente a los valores y reemplazarlo directamente, ¿sí? Ven que ahora no me aparece el 2. 0, 1 no me lo desplaza como en el caso anterior, sino lo reemplaza. Bueno, voy a hacer acá un listado de, entonces, como les dije, de los métodos y de los métodos y de las funciones que se pueden aplicar a las listas para tenerlos presentes. Bueno, pasando limpio los métodos de las listas, tenemos acá entonces que para crear una lista asigno corchetes con signo igual y me crea una lista vacía. Para ir agregando elementos pongo .append y cada uno de los elementos que va agregando va sumando a lo anterior. Si quiero traer algún valor puntual de la lista, lo que tengo que hacer es llamar al índice donde se encuentra ese valor, recordando que las listas comienzan en 0, ¿sí? La otra forma es llamarlo como li.index y el valor de ese índice. Si yo le quiero asignar un nuevo valor en un determinado índice, lo que hago es directamente ponerle el signo igual con el nuevo valor. Después podemos crear una lista nueva concatenando listas existentes con el signo más, o bien haciendo a la primera lista un extend usando el método .extend y agregando el nombre de la segunda. Eso me crea esa nueva lista concatenada. Si yo quiero ver cuántos elementos que dicen un string con la palabra algo, pongo que cuente cuántos elementos tiene ese algo, o entero o lo que sea. Si quiero insertar un valor, lo que hago es darle el índice donde lo quiero insertar y le pongo el nuevo valor, sea string o sea entero o el tipo que sea. Lo que tienen que tener en cuenta en esto es que lo que hace es correr hacia abajo lo que estaba en esa posición, no borra la posición. En este caso elimina el valor de ese índice y toma este nuevo valor. Si yo quiero sacar algo o un valor de la lista, pongo remove y el valor. Si tengo más de un valor con el nombre valor, lo que va a hacer es eliminar el primero que encuentre. Si yo quiero eliminar a todos, tengo que hacer varias veces este proceso. Después, si quiero, por ejemplo, eliminar un valor y recuperarlo en una variable, lo que hago, uso el método pop, li-pop en el índice i. Si yo quiero saber el índice de algún valor que tengo adentro de la lista, le pongo li-index y ese valor que estoy buscando, el algo ese. Si quiero ordenar las listas, esto li.sort me ordena la lista, es decir, cambia las posiciones de la lista
en forma ordenada. Si yo la quiero hacer, esto es ascendente, si quiero dar vuelta a ese orden ascendente, la reverso, hago list reverse y me da vuelta. Esos son entonces métodos asociados a las listas. Acá vemos algunas funciones que se aplican a listas, ¿sí? La función max, min, len, zip, list o set. Bueno, veamos qué es cada una. Max da el valor máximo de la lista. Tienen que ser del tipo numérico y nos da un valor máximo numérico. Si son del tipo string no se pueden mezclar con numérico y asociaría a la primera letra de el string que tenga en la lista, es decir, una letra está representada por un número, entonces de acuerdo al número que tenga esa letra es el valor que va, la letra que va a dar. Lo mismo con el mínimo. Después la longitud está dada por la función len y le pongo la lista dentro. Y después acá hay una forma de hacer un objeto del tipo zip que involucre dos listas distintas. Y lo que hace esto básicamente, o la primera condición, que estas listas tengan el mismo largo. Y lo que hace es elemento a elemento asociar el elemento de la lista 1 en la posición 0 con el elemento de la lista 2 en la posición 0 y así sucesivamente formando un nuevo objeto. No es una lista este zip, es un objeto nuevo que puede ser útil para trabajar, digamos, de a pares. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a ver corriéndolo directamente desde acá, ¿sí? Por ejemplo, tengo la lista li, que está formada por los siguientes componentes. Por ejemplo, 1, o empecemos en el 0, 0, 1, 2 y la dejamos ahí. Y hacemos la lista, la li2 o li2, y está formada también por tres componentes, que son el 0, el 1 y el 2, ¿sí? El tema es que tengan la misma longitud y que lo que yo quiera asociar sea el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Yo puedo crear ese nuevo objeto usando objeto zip. Es un objeto, no es una lista, ¿no? Igual a zip, la función zip de li, li2, ¿sí? Esto se parece bastante a un diccionario, este objeto zip. Lo puedo recorrer, digamos, como recorro una lista o una colección. En este caso pondría, por ejemplo, el elemento e y el elemento sí, pondría más que e, como son dos elementos, pondría el 1 y el 2 en el objeto zip, ¿sí? Porque está compuesto por dos elementos cada fila. Y le pongamos, me faltaron los dos puntos, y le pongamos, por ejemplo, que acá imprima esos elementos, ¿sí? U y D. Bueno, acá me va a dar un error, como recuerdan, si imprimo string concateno string con números, entonces lo que voy a hacer es convertirlo de las listas 2 a string, y de esta forma no me daría error. Acá le pongo una separación como para que no me quede todo pegado, y acá lo que asocia es el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Podría hacer un zip de más elementos, sí. Podría, por ejemplo, tener otra lista que tenga
que se llame C, por ejemplo. Y que tenga también la misma cantidad de elementos, es decir, estamos hablando de 3 elementos, que tenga agua, sol, tierra. Y hago un nuevo objeto que se llame objeto 2, por ejemplo, y que haga un zip de estas listas, ¿sí? El zip de la lista li, el zip de la lista lib y el zip de la lista libc. Si este nuevo objeto, para recorrerlo, lo recorro similar, pero teniendo en cuenta que son 1, 2 y 3 elementos en la lista, en el objeto 2. Por ejemplo, imprimimos print, igual que antes, lo que sea string hay que trabajarlo como string. Entonces el 1 no es string, más dejo un espacio, más pongo el 2 que quiero transformar de enteros a string, dejo un espacio y pongo el 3, ¿sí? Y esto lo que haría es hacer la terna de cada fila que compone este objeto del tipo zip, ¿sí? No es una lista, insisto, pero se puede formar a partir de listas que tengan, digamos, una especie de tabla. Me está creando este objeto zip. Y por último, lo que me estaría faltando es lo que vimos acá, el set. El set en realidad no es una lista, es un contenedor del tipo de colección particular en el que uno no puede tener elementos repetidos. Entonces, cuando yo hago el set, aplico la función set a una lista o una tupla también, me crea una nueva colección del tipo set, pero ya sin elementos repetidos. Supongamos que tenemos entonces, li tenía estos elementos, ¿no? Y a li le agrego, por ejemplo, append, un elemento más que se repita, por ejemplo, de nuevo el 1, ¿sí? Bueno, si lo escribo bien va a estar maravilloso. Append. Ahora imprimo o veo lo que tiene la lista, tiene 0, 1, 2, 1, está repetido. Si yo creo un set que se llame SSS, ¿para qué tantas S? 2S, igual a set de esta lista li, y imprimo el set, fíjense que ese 1 que estaba repetido me lo borró. Lo que son set no vienen ordenados, ¿sí? Tienen orden aleatoria, no necesariamente respetan el orden, ¿sí? Lo bueno es que me asegura que hay un solo componente, un solo valor del valor que quiero. Entonces ese set lo podría volver a transformar en una lista que se llame lista única, en el sentido de que tiene un solo elemento cada de un determinado valor, y le pongo ese set y vemos que tiene lista única y tiene ya los valores del set donde ya no están repetidos. Bueno, más allá de eso hay que practicar con estos métodos de lista y estas funciones que nos brindan para trabajar con las listas. Es muy útil, muy dinámico, como les digo, digamos, en las listas sería la forma normal de trabajar cuando uno quiere una colección de datos, mientras que las tuplas serían casos particulares
donde la usaríamos para cuando tenemos la longitud de lo que queremos almacenar y cuando no vamos a cambiar nada de lo que queremos almacenar, ¿sí? Bueno, algo que me faltó también acá en este listado es que podemos pasar de lista a tupla y de tupla a lista con el comando, por ejemplo, la convierto en tuple, a la lista li, mientras que si quiero una li, pongo una list de una tupla. No le pongo la palabra tupla porque si le pongo la palabra tupla seguramente, como son palabras reservadas, me va a dar problemas. Lo mismo con list. Entonces le pongo li y tu. Es decir, una tupla a partir de una lista, aplico la función tuple, entre paréntesis, la lista que la genera, o al revés, si necesito una lista a partir de una tupla, pongo list y la tupla que la genera. Como les digo, entonces muy versátil, muy flexible. Las listas son dinámicas, las tuplas son estáticas. Las tuplas son para casos particulares. Las listas diríamos que son lo que vamos a usar día a día, donde inicialmente no conocemos el largo de lo que queremos ir guardando, y bueno, con la salvedad de que al ser tan flexible hay un montón de métodos asociados a la lista, cosa que en la tupla no tienen sentido, por ejemplo. Es decir, yo no puedo ordenar una tupla porque deja de ser inmutable, entonces me daría error. O sea, el concepto de tupla hace que estos comandos o estos métodos no se apliquen. Agregar un componente más a una tupla no tendría sentido, mientras que para la lista sí. Bueno, practiquen, es muy interesante. Podríamos hacer algún ejemplo, pero como el tiempo está excedido en lo que originalmente planteé, lo cortamos aquí. Creo que vale la pena ver el tema de listas a fondo porque es algo que vamos a usar bastante. Si les sirvió, dedito para arriba. Muchas gracias por seguir el canal y hasta la próxima.